Noches Tenebrosas presenta El hombre del saco. Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de bosques espesos y oscuros, vivía una familia humilde compuesta por un padre, una madre y su hijo único, un niño travieso y curioso llamado Marcos. La familia vivía en una cabaña modesta en las afueras del pueblo, donde el padre trabajaba como leñador y la madre se ocupaba de los quehaceres del hogar. Marcos era un niño encantador, pero su espíritu inquieto a menudo lo llevaba a meterse en problemas. Le encantaba explorar los bosques cercanos, a pesar de las advertencias de sus padres sobre los peligros que acechaban en la oscuridad. Pero había una advertencia que le resonaba más fuerte que las demás, la del hombre del saco. La leyenda del hombre del saco era una sombra constante en la vida de Marcos. Su madre le contaba historias sobre el oscuro ser que merodeaba por los bosques, acechando a los niños desobedientes y llevándoselos lejos, para nunca más ser vistos. Aunque Marcos intentaba no prestarle atención, el miedo al hombre del saco se había arraigado en lo más profundo de su ser. Una tarde, mientras jugaba cerca del arroyo que serpenteaba por el borde del bosque, Marcos escuchó un sonido inquietante que lo heló hasta los huesos. El suave murmullo de una voz desconocida, susurrando su nombre desde las sombras de los árboles. Aterrorizado, Marcos se giró para correr hacia casa, pero tropezó y cayó al suelo, golpeándose la cabeza con una roca afilada y perdiendo el conocimiento. Cuando Marcos despertó, se encontró en la oscuridad profunda y desconocida. Confundido y desorientado, intentó ponerse en pie, pero descubrió con horror que estaba atrapado en una cueva subterránea, rodeado por las frías paredes de roca y el silencio sepulcral. No había señales de vida a su alrededor, solo la sensación de que algo acechaba en las sombras, esperando su momento para atacar. Mientras pasaban las horas y los días, Marcos luchaba por mantenerse con vida en su prisión oscura y solitaria. Se alimentaba de raíces y bayas que encontraba en la cueva, y rezaba por un milagro que lo sacara de ese lugar infernal. Pero conforme pasaba el tiempo, su esperanza se desvanecía y su miedo crecía, alimentado por los susurros siniestros que llenaba el aire. Finalmente, después de lo que parecieron años de sufrimiento, Marcos fue rescatado de la cueva por un grupo de exploradores que buscaban minerales en la zona. Lo llevaron de vuelta a su hogar, donde fue recibido con lágrimas de alegría por parte de sus padres, quienes habían temido lo peor durante su larga ausencia. A pesar de su regreso a salvo a casa, Marcos nunca volvió a ser el mismo después de su terrible experiencia en la cueva. Los meses pasaron, pero el brillo en sus ojos se desvaneció, reemplazado por una mirada vacía y atormentada que parecía ver más allá de este mundo. A menudo se encontraba perdido en sus pensamientos, atrapado en las sombras de su propia mente, donde los susurros del hombre del saco resonaban sin cesar. Sus padres, angustiados por el cambio de su hijo, intentaron en vano devolverlo a la vida que había conocido antes de su desaparición. Lo llevaron a médicos y curanderos, en busca de una cura para el tormento que lo consumía desde adentro, pero nada parecía calmar los demonios que lo atormentaban. Una noche, mientras el pueblo estaba sumido en el sueño, Marcos se levantó de su cama y salió de su casa en silencio, como si fuera guiado por una fuerza invisible hacia su destino final. Se adentró en los bosques oscuros que una vez había explorado con tanta alegría. Cada paso lo llevaba más cerca del abismo de la locura y la desesperación. Al amanecer, el cuerpo de Marcos fue encontrado en el corazón del bosque, sin vida y frío como la piedra. Se había quitado la vida con sus propias manos, buscando escapar del tormento que lo había perseguido hasta el final de sus días. El pueblo entero quedó sumido en el luto y la tristeza por la pérdida de un niño inocente, cuyo destino había sido sellado por las sombras del hombre del saco.